inteligencia artificial, cómo hacer que la inteligencia artificial no te deje obsoleto. Claro, Pero es bueno, verdad. sí. Perdón, pero también, bueno, en contraposición, hoy hay muchas búsquedas laborales que buscan perfiles más senior, en donde la experiencia y las habilidades humanas Es cierto. también tienen un lugar importante y que la IA no te lo da. Vos no le podés pedir una quiero característica ser que te la empático. incluya. Claro, sí, hoy le podés pedir un montón de cosas vinculadas obviamente a lo tecnológico. Yo pensé la cantidad de años que estudié computación. ¿Para qué? Si También. ahora sí, armarme, claro, armarme un flyer con esto, con esta característica, pero bueno, es cierto que las habilidades humanas y el auge también, ¿no? Que vemos en profesiones como los coach, estos referentes que te ayudan, digamos, a generar, a descubrir cuáles son tus dones, tus habilidades y ponerlas ahí sobre la cancha y quizás sentirte fuerte en esto. Sí, más fortalecido. Pero bueno, de nuevo. esta sensación de quedarnos afuera tiene un nombre y estamos con Ximena Gauto Acosta, que es especialista en el mundo del empleo, de la tecnología y docente de la Universidad de Itela. Bueno, vamos a hablar un poco con ella, a ver de qué se trata esto y qué es este fenómeno FOBO. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes. Y el FOBO del que hablan es de alguna manera el miedo a sentirnos obsoletos, que es de lo que estaban conversando recién. Esta sensación donde la pregunta es, ¿lo que yo hago sirve? ¿Tiene sentido? Y un poco lo que empieza a pasar con la inteligencia artificial es que nos pone a todos en una situación de tener que reconfigurarnos. Y muchas veces quienes hemos sido muy expertos o tenemos una vertical muy clara de trabajo, nos enfrentamos a que hay una tecnología que reproduce procesos cognitivos. Entonces, esa es la sensación que tenemos hoy. Pero la mirada es cómo hago para hacer lo que es más importante y sacarme de encima lo repetitivo. Creo que desde ese lugar tenemos por ahí una chance de tener una mirada más propositiva. Claro, bueno, y esto, yo antes comentaba un poco, ¿no?, lo que son las habilidades humanas y no sé si en la búsqueda laboral, yo comentaba recién que había leído un estudio que hay bastantes búsquedas senior, en donde estas habilidades humanas que quizás habían dejado en desuso cuando eran más búsquedas de perfiles junior, bueno, se están validando, ¿no? Lo que es la experiencia humana y aquello de lo vivido, quienes son padres han tenido que llevar adelante una experiencia de vida, sostener una familia, atravesar crisis económicas. ¿Toda esa experiencia se capitaliza hoy? Se capitaliza muchísimo porque hay algo que la inteligencia artificial seguro no tiene, que es esta capacidad de adaptarte al cambio de contexto, que es lo que vos acabas de describir. Y lo que empieza a pasar como fenómeno interesante es que hay una revalorización, por ejemplo, de la generación X, que somos aquellos que estamos en la franja entre los 45 y 60 años, momento donde históricamente estaba esto de la obsolescencia, y hoy más que nunca se busca esa combinación de habilidades humanas con capacidad de adaptarte a la tecnología, que es un poco lo que se vuelve más necesario. Vos podés usar inteligencia artificial, tiene muchísimo valor para tareas repetitivas, mecánicas, análisis y demás, pero la pregunta es ¿qué haces con esa información? Claro. Y ahí la experiencia de los adultos empieza a tener otro valor y empieza a volver a haber una conversación en términos de tenemos muchas más chances de lo que creemos aquellos que somos grandes y experimentados. Claro. Ximena, ¿qué pasa con el otro extremo? Con aquellos jóvenes que están buscando su primer empleo y por lo general los primeros empleos son empleos bastante mecánicos, automatizados, que hoy fácilmente son reemplazados por la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo después necesitas contratar gente que tenga experiencia, pero si no la pueden hacer en ese primer empleo, ¿cómo saltan esos 2 o 3 escalones que hoy justamente reemplaza la inteligencia artificial? Hay una clave en todo esto que es que al principio lo primero que se vio afectado en términos de puestos de trabajo fueron los trabajos junior, que es ese entry level, ¿no? Es ese capítulo de inicio donde hay tareas automáticas, repetitivas y mayormente aburridas, que esas sí las hace muy bien la IA. Entonces, durante el año pasado y principios de empezamos a ver una baja en la contratación de las empresas. Sin embargo, los últimos informes y estadísticas muestran que hay una vuelta a la contratación del junior, pues si no, después lo que te va a fallar es la evolución del talento, que es esto que vos marcabas recién. ¿Cómo voy a conseguir a alguien con experiencia si no tiene experiencia? Hoy se busca gente que sea fluida en el uso de la tecnología, pero me parece que empieza a estar más claro que no podés prescindir de los estadios tempranos de aprendizaje,
porque las personas en el trabajo aprendemos mucho trabajando con otros y aprendemos mucho del error también. Entonces esa es una parte que por más que sea cómodo reemplazar, estratégicamente para una organización no es bueno hacerlo, pues si no después no vas a tener desarrollo de personas dentro de tu empresa. Así que eso te está cambiando ahora en tiempo real. ¿Y cuáles crees que son las habilidades humanas o quizás también los puestos de trabajo más difíciles de automatizar, más difíciles de reemplazar con una IA? Todos los que tengan que ver con aquellas habilidades humanas estratégicas. A ver, como decían ustedes recién, la inteligencia artificial puede simular empatía, pero el que realmente puede ser empático es una persona. Entonces, un psicólogo no todas las podría ser IA, tareas. digamos. Hay una discusión enorme con eso porque las Ay, nuevas sí. generaciones son muy permeables a hablar de problemas personales con inteligencia artificial. Quizás los más grandes somos más reticentes, pero también hay una cosa que empieza a jugarse, que es que lo que queremos es ser vistos por un otro. Y en algún momento, por más que la IA te juegue el rol de ser empática, escucharte y darte consejos, al final lo que queremos son interacciones humanas. Y respondiendo a tu pregunta, todas las tareas o todos los roles que involucren la integración de múltiples habilidades van a ser siempre más difíciles de reemplazar. Si vos tenés una tarea muy mecánica, muy repetitiva y muy monótona, es muy probable que sí pueda ser reemplazada. Ahora, si vos buscás qué de todo eso vos podés hacer distinto, cómo podés combinar saberes e ideas y cómo podés hacer una integración distinta, ahí es muy difícil que se te pueda reemplazar. Sí, lo que tenemos hoy es un proceso de cambio y transformación donde la constante es que nada de lo que tenías garantizado antes hoy te dice que te va a servir igual. Entonces, la constante es el cambio. La pregunta es cómo me paro yo frente al cambio. Claro. Ximena, ¿y qué errores estás viendo que están cometiendo las empresas a la hora de adaptar esta tecnología a sus propios ambientes de trabajo? Quizás como mucha expectativa en cómo la inteligencia artificial te resuelve todo y quizás desvalorizando el toque humano, ¿no? en el ámbito laboral. Hay una parte donde estamos todos en proceso de aprendizaje, incluidas las organizaciones. Yo creo que las organizaciones tienen que tener un rol muy activo en términos de cómo vos acompañás a la gente a la transición. Pasa algo que lo mencionaban previamente, que es esto de la cantidad de herramientas que hay. La verdad es que hay una cantidad enorme de opciones y alternativas para usar IA. Las organizaciones tienen que tomar un rol estratégico en priorizar herramientas, cuáles sirven y cuáles no, de acuerdo a lo que cada empresa haga, y luego tienen que tener un rol estratégico en acompañar a las personas. Pero me parece que se cometen errores en términos de decirle a la gente que tiene que usar inteligencia artificial, pero después no explicar cómo. Y empieza a haber algo sobre lo que estuve justo escribiendo ayer, que es lo que se llama el bot sitting, que es cuando le haces babysitting a lo que te entrega la inteligencia artificial. Porque sí hay algo que sucede en las empresas, que es que la persona que produce contenido, análisis, informes con inteligencia artificial, porque la empresa le dice, tenés que usar IA. Entonces la empieza a usar, no sabe cómo, y entrega esa información, resulta que pierde credibilidad en su tarea. Entonces el bot sitting es el tiempo que cada uno de nosotros tiene que dedicar, que en promedio es casi un día a la semana, a corregir lo que te entrega la inteligencia artificial. Entonces, las empresas tienen que definir herramientas, definir una estrategia, acompañar a las personas y no estimular o pedir que se use si no se explica para qué y cómo. Eso me parece que es como la fórmula para que funcione. ¿Cuáles son, me pienso, ¿no? Digamos, estas herramientas? Siento que hay como una brecha enorme entre quienes hoy tienen acceso a estas herramientas de IA y quienes no. ¿Y cuáles deberían ser como ese paquete básico o esas herramientas que y tenés que saberlas sí o sí, digamos, a la hora de buscar un empleo? Así como decía, bueno, tener el secundario completo, bueno, manejar estas herramientas a la hora de buscar un empleo mínimo. Lo que se llama ser fluido en el uso de inteligencia artificial es básicamente aprender a preguntar. Y lo que uno tiene que incorporar es la lógica de trabajo que tiene la inteligencia artificial y luego la herramienta puedes usar cualquiera. Lo que necesitas es tener una lógica a través de la cual vos haces un buen pedido, definís muy bien cuál es la tarea, le das el contexto adecuado, si tenés información o referencia, se lo subís al sistema que uses para que entienda qué es lo que necesitas y sobre todo esto que les decía recién, no perder el ojo crítico sobre lo que la herramienta devuelve. La lógica lo que te dice es que vos lo que vas a encontrar en la inteligencia artificial es que
te refleja y te aumenta. Y la verdad es que lo que encuentra la IA sos vos. Así que la definición es cómo vos te parás, cómo sabés hacer pedidos, y después sí tenemos algunas herramientas que son las de uso cotidiano. Fundamentalmente, la que hoy es más útil para todo lo que es investigación y todo lo que es trabajo en empresas es Claude. Luego tenemos ChatGPT también, tenemos Gemini, todas son buenas, pero cada una sirve para cosas diferentes. Y después hay herramientas específicas de acuerdo a la tarea, que son integraciones de inteligencia artificial. Pero lo clave es tener la lógica, ser fluido, dudar siempre y saber preguntar. Bueno, entonces seguimos pensando que atrás de todas estas herramientas está el valor humano, ¿no? O sea, está la humanidad puesta también al servicio. Bueno, Jimena, gracias por este rato compartido en una tarde más. Nos volvemos a encontrar próximamente. Gracias. Adiós. Bueno, y lo que decíamos, ¿no?